Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Con APAFA Saluca Perú, en su programa habitual, hoy tenemos la presencia de un distinguido profesional, el doctor César Castro Balbi. Es un contador, un CPC, auditor y abogado, ex candidato a la alcaldía del distrito del Lince. Nuestro programa se realiza dentro de la Casa de la Constitución y el director general es el doctor Alberto Boreo Dría. El coordinador general, el señor Martín Paredes, el coordinador operador, el señor Roger Arista, y en la administración la señora Sonia. Muy buenas noches, doctor César Castro Balbi. Buenas noches. Bienvenido. Gracias, muy amable por su invitación. Muchas gracias. Hablemos de la política actual. ¿Cuál es su criterio con respecto al momento político actual? Bueno, ya estamos un poco más tranquilos. Tenemos un presidente electo. Saludo al presidente Pedro Pablo Kuczynski, y creo que ha sido una magnífica demostración de esa madurez política que tenemos todos los peruanos. Y en el lado del control, digamos, que tenemos que proteger de la democracia, sí, también noto que hemos avanzado bastante. Yo felicito también la obra, quisiera un paréntesis, aprovecho para saludar al doctor Borea, que estuve en la presentación de su magnífica obra, y creo que esa manera de dirigirse a todo un Perú ávido de conocer adecuadamente lo que es la Constitución es muy importante, doctor Durán. Nuestro país está pasando, como repito, de una etapa de desconcierto, si se quiere, a una nueva de más tranquilidad, y me parece que el equipo de Pedro Pablo Kuczynski es un buen equipo. Yo le auguro la mejor de las suertes en cuanto al desarrollo profesional de cada uno de sus miembros, que está todavía proponiendo. No todos están ya determinados en cuanto a su cartera, pero sí conozco la calidad del doctor Kuczynski, magnífico economista. Por supuesto que también hay que hacerle recordar que en su calidad de presidente debe de repasar un poco lo que en algunos casos se le ha criticado democráticamente por algunas acciones que ha tenido, y que por supuesto que no las va a repetir, porque no sería correcto ni adecuado, dado que la mayoría de peruanos hemos votado por un presidente con gran capacidad de dirección, de gestión, un profesional a la carta cabal, pero principalmente un peruano para todos los peruanos. De acuerdo, mi apreciación que PPK es un buen candidato a presidente, es un buen presidente, y espero que haga un buen gobierno. Por su experiencia, por su edad, por lo que es un buen técnico de primera como economista, es un buen político con experiencia porque ha sido ministro de Economía, ministro de Energía y Minas y también premier. No creo que cometa un error, es decir, tampoco los peruanos le vamos a aceptar ni siquiera un error. Y el Congreso va a fiscalizar, ahí tiene otro partido, va a haber un contrapeso, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, entonces no va a haber error por angas ni por mangas, porque va a ser muy controlado PPK. Y queremos ver ahora la opinión con respecto al flamante premier, que también es economista. Bueno, como también le auguro la mejor de del trabajo que conocemos del premier, pero no debemos olvidar que junto a él, ¿no? Hay otro economista, también son 3 economistas que están a la cabeza de todo este gobierno, y que me parece que van a ser un buen partido en el sentido futbolístico, pero más allá, un buen partido para el Perú, para que lo gane el Perú. Hay mucho trabajo que por supuesto tiene que desarrollarse, no creo que va a ser sencillo. La oposición que ha presentado el grupo de Fuerza Popular a través de su representante, la señora Keiko Fujimori, no ha sido de mi total agrado, ¿no? Porque una cosa es oposición y otra cosa es una contradicción que a veces se mostraba como beligerante y a veces necia, ¿no? Entonces creo que eso tiene que superarse. Creo que Fuerza Popular también tiene un grupo
de profesionales y que tienen además mucha experiencia, ¿no? Y creo que primero, como siempre he visto, ¿no?, que con Fujimori se puso el poncho y muchas veces en los lugares que estaba ha sido querida y ha sido respetada, y creo que así tenemos que avanzar. Yo creo que el primer ministro va a ser un primer ministro con capacidad para poder convocar, para poder hacer que los poderes que ha citado usted, doctor Durán, con los contrapesos, sean efectivamente saludables para nuestro país. Mi apreciación con respecto al Premier también es buena. Es un ministro medianamente joven, 45 años, también es técnico y también es político. Ha sido viceministro de Economía, justamente de PPK, y después ministro cuando asumió el premierato. Y antes trabajó en Indecopi y también ha trabajado en el sector privado, en la Bacus y en otras empresas más. Además que es muy amigo y por algo pues el Premier tiene que nombrar a uno de su entorno también, ¿no es cierto? Pero sin embargo quiero dirigirme hoy día a usted, señor Premier. Hay un pequeño gran error de PPK. Está proponiendo a Jaime Saavedra Chandubí. Al ministro de Educación lo estamos cuestionando fuertemente por una serie de irregularidades que le vamos a hacer llegar al domicilio de usted, señor Premier, porque no es posible que sigan haciéndoles creer todos los medios de comunicación importantes, entre comillas, de que es el mejor ministro, cuando es todo lo contrario. Sería largo enumerar todos los errores y sobre todo la hipercorrupción, porque el 30% del presupuesto en el sector de educación se va en sobrevaloración, en malversación, en nepotismo y en apropiación ilícita. Entonces eso le vamos a hacer llegar a un sendo comunicado o pronunciamiento por parte de toda la comunidad educativa, donde van a firmar profesores, directores, padres de familia, directivos, dirigentes y todos los que sabemos la cruda realidad de nuestra educación peruana, que está año tras año en último lugar en educación. Y para terminar esta parte, doctor César Castro Balbi, un domingo le escuché a Mónica Delta que le preguntó al señor Vizcarra. Le hablaba de todos los temas y al final le dice, ¿y cómo vamos en el sector de educación? Y Vizcarra, el primer vicepresidente, afirmó de que la educación en el Perú es pésima. Y Aldo Mariátegui le dice, ¿y Jaime Saavedra se queda o se va? Se queda. Tremenda incoherencia, ¿no? Si es que la educación en el Perú es pésima y Jaime Saavedra se ha conducido 4 años en el ministerio, ¿cómo va a continuar? O sea que PPK y el Premier quieren que la educación siga pésima. Bueno, pienso que Jaime Saavedra tiene Chandubí, es limeño de 53 años, ¿no? Un buen profesional, un profesor en la Universidad Católica, graduado también en la Católica y con estudios de doctorado en Estados Unidos. Sí tiene ya una experiencia interesante. Lo que sí tengo que rescatar de Jaime Saavedra es que ha cumplido una buena gestión. Perdónenme yo si contradigo esto. En mi opinión, Jaime Saavedra ha sido considerado no solamente por un pequeño grupo de personas o políticos como uno de los mejores artífices que ha tenido esta cartera, sino que el 94% de los peruanos lo cree así. Segundo, en Perú 21 fue considerado como el hombre del año, ¿no? Y la revista Económica también habló muy bien de Jaime Saavedra, hizo que se incremente del 2.8 al 3.9%, un 88% relativo del PBI, lo cual también avisora que nadie pudo hacer entender a ningún presidente que si la educación, la cual coincidimos, doctor Durán, si la educación no tiene dinero, entonces adolecemos fuertemente esa capacidad para poder maniobrar adecuadamente sobre la infraestructura, sobre los elementos puntuales que necesitaba la reforma educativa en el Perú. Y no es que no necesite, recién creo empezado esto. Eso sí, mucha exigencia, porque la educación es el pilar, no solamente en el Perú, en todo el mundo, es lo principal, y ahora recién se está tomando conciencia que el elemento fundamental de una empresa es el capital humano, contrario al capital económico, ¿no?, numismático, que tiene una empresa privada. Tenemos que cambiar de conceptos, tenemos que cambiar ese modelo que ya entraremos a hablar, doctor, el modelo
capitalista a ultranza que sigue vigente para algunos economistas que todavía creen realmente que si no se incentiva adecuadamente la economía dándole prioridad al capital humano, se va a caer todo. Si se baja el IGB, por ejemplo, que vamos a conversar un poco más ampliamente, y que el IGB como un impuesto que es, y tributo por supuesto es el más importante, después primero está el IGB, después está el impuesto a la renta, ¿no? Entonces ahí vamos a entrar a una situación de falencias, de mediocridad. Y también otra cosa, ¿no? Por si acaso, si nosotros no planteamos también para otro sector que es importante, doctor, para el sector laboral, que se tenga capacidad para que maniobre sobre el aumento de sueldos y salarios adecuadamente, justamente, estamos en un modelo económico neoliberal que no existe en el mundo entero, donde el descontrol es absolutamente inexistente y que solamente el grupo de 4 o 5 grupos en el Perú que tienen y controlan toda la riqueza sea la que de nuevo maniobre para que seamos un país de la categoría, lamentablemente, que no podemos superar. Bueno, en el sector de educación, CONAPAFAS conoce el monstruo por dentro. En este mes hemos estado en la selva peruana y donde no hay libreta de notas. Una fotocopia es la libreta de notas del alumnado de la selva, y los directores lo venden en 5 soles y el ministro eso no sabe. Ese para muestra un botón. ¿De qué sirve que el ministro pues favorece al 1% de estudiantes, al 1% de profesores con la reforma magisterial y construye 50 colegios emblemáticos con robos emblemáticos? Favorece al 1%, ¿qué 1%? A menos del 1%. Es decir, de 10 millones de estudiantes, 9 millones están abandonados y él favorece a 1.000, a 10.000, eso no es, esa es inequidad, esa es exclusión, ¿no? Y en los colegios emblemáticos que ha pagado hace 5 años, hasta ahora terminan de construir, y en los colegios que su precio, su valoración o valorización es 20 millones, pagan alegremente 60 millones y lo pagan por adelantado, con las mafias de las constructoras. Lo que pasa es que el ministro de Educación pues informa al Banco Mundial, al Banco Interamericano, al Fondo Monetario, que la educación es extraordinaria, y vía los medios de comunicación importantes, entre comillas, que reciben millones de soles de propaganda del Ministerio de Educación, y eso hacen creer. Y para terminar esta parte, el ministro Jaime Saavedra Chandubí groseramente ha formado una coordinadora de APAFAS de Lima Metropolitana, que es su portátil, que los paran de ayayeros diciendo que es el mejor ministro, ¿no? Es realmente calamitosa la educación, es increíble lo que pasa. Y hace unos días entrevisté a un ingeniero, a un brillante ingeniero de apellido Gómez Sánchez, que es actual catedrático en la UNI, que lo invité para hablar de construcción de colegios y hospitales, y él me dijo aquí, públicamente, aquí en CONAPAFAS Educa Perú, en la Casa de la Constitución, de que él, antes de construir departamentos, edificios, colegios y hospitales, él prefiere construir seres humanos. Y lo felicité públicamente porque me habló del sector, del nivel inicial de 0 a 5 años, a quien nadie le da bola. Tenemos 3, 4 y 5 años que están desatendidos, y de 0 a 3 años es increíble. Y algo admirable, que en esta vida cada día se sabe más, y le enseñé algo que él no sabía. En el Perú tenemos animadoras, auxiliares de educación, que son promotoras, le dicen algunos, que enseñan, que atienden a los niños de 0 a 3 años en todo el Perú. Su sueldo miserable, ¿qué sueldo? Es una propina de 350 soles, ¿no? Y el Ministerio de Educación, tan brillante Jaime Saavedra, se demora medio año para pagarles esa mísera remuneración de 350 soles. Y lo que es más grave, cada grupo de coordinadores por distrito de 50 coordinadoras, cada una le tiene que dar 100 soles al coordinador de la UGEL. 100 por 50, él alegremente se lleva 5.000 soles, y las coordinadoras no ganan 350 sino 250. Eso es lo que hay, eso es lo que construye Jaime Saavedra en inicial en el Perú. Es que la ignorancia es tan grande porque todos los políticos y politiqueros, los de la CONFIEP, los que trabajan en medios canales importantes que ganan buenos sueldos, pues nunca han estudiado a sus hijos en colegios públicos. No conocen ustedes, señores. La educación pública en el Perú es pésima. ¿Cuál es su opinión, doctor? Mi opinión es, coincido con usted, doctor, en esa parte que señala que la educación en cuanto a calidad es pésima. En cuanto a infraestructura estamos terriblemente mal, porque ¿cómo voy a decir lo que usted ha caminado por la ruta del Perú, por los pueblos, por los centros poblados? Evidentemente ahí no tengo nada que decir. Simplemente hago una llamada al ministro Saavedra, que recuerde que él propuso la reforma educativa en el Perú, o la aplicación de la reforma educativa en el Perú,
¿no? Y dijo que existían 4 líneas de acción. La revalorización de la carrera docente, donde el doctor acaba de citar que el sueldo mísero de las encargadas, las auxiliares de educación, más que todo inicial de 0 a 5 años, están ganando una miseria. Pero en septiembre va a haber un pequeño incremento que nunca lo han tenido, creo que hace como no sé cuántos años no lo han tenido. No digo que esté bien, que esté absolutamente bien, pero ya empezamos, o sea, hay que empezar por algo. Luego, la mejora en la calidad del aprendizaje. Coincido con el doctor, yo creo que la calidad del aprendizaje está también en función de la revalorización del maestro. Y tiene que pagársele sueldos adecuados para que... Yo soy un profesor de la Universidad del Callao, ¿no? Si les digo a ustedes que un profesor de mi calidad, yo soy abogado, soy contador público, tengo una serie de estudios, una maestría en tributación y soy doctorando también en administración, puede ganar a medio tiempo 750 soles, señores. Bueno, esa es la realidad. ¿Y yo por qué sigo allí? ¿No? Porque simplemente amo mi país. Yo creo que si yo no hago algo por esta situación, entonces no tengo derecho a reclamar nada, pues. No tengo derecho a criticarle a Saavedra, no tengo derecho a criticarle a ninguna institución y decirle en su cara, oye, ¿y tú qué haces? Tú eres muy criticón, tú eres el rey del asiento y de la palabrería, pero tú no haces nada. Y si haces poquito, te vas a los periódicos, ya sabemos que el 80% está manejado por una sola familia y que esa familia, cómo se ha degradado, hasta en mi opinión, esa familia se ha convertido en mafiosa. Cuando yo recuerdo mucho el prestigio que tenía esta familia, no quiero citar nombre porque lo primero que hacen, ¿no?, es... Yo como abogado sé, ¿no?, que lo primero que hacen es ir corriendo donde el amiguito fiscal que dejaron los apristas, ¿no?, y que ahí manejan el control de la fiscalía y del poder judicial. Por ejemplo, eso también me da gusto que esté cambiando por dentro, porque si hay gente valiente dentro de ese sector importantísimo que está haciendo algo importante por la justicia. La tercera es la gestión eficaz del sistema escolar. La gestión eficaz del sistema escolar, eso tampoco se está dando, pero creo que se dan pasos para esto. Y una cosa última, el cierre de la brecha de la infraestructura educativa, que tampoco se está viendo. Sin embargo, miren, por Dios, existen sistemas de control, pero el control no significa, pues, controlar al que tiene que darme debajo de la mesa la plata que me corresponde, ¿no? O sea, coimearlo y decirle, ya, yo estoy controlando todo, ¿no? Esa sinvergüencería es la que justamente nos irrita a aquellos que tenemos hijos, nietos, etcétera, en colegios nacionales, ¿no? Porque nosotros mantenemos a todo el Estado, ¿no? El IGB, que vamos a tratarlo en un instante, pues simplemente es un importantísimo impuesto que grava a todos por igual. Dicen que es el más democrático, ¿no?, que todo lo pagamos en una Coca-Cola, lo pagamos en la unidad, en la combi, y pagamos pues en el carro que contratamos para que nos lleve de un lado a otro, ¿no? Entonces, por favor, o sea, acá hay cosas que sí debemos decirle al señor Saavedra, como lo ha manifestado el doctor, porque él ha ido más adentro que yo. Pero sí le pido yo, como contador, existen sistemas de control, y existe un sistema de control que debe de funcionar, y encima, después del control, es una fiscalización, control y una administración adecuada, por favor. Y usted lo sabe, señor Saavedra, Entonces, le pido a usted que este periodo que dice PPK, que usted va a estar al frente de esto, pues cumpla, ¿no? Porque usted entró en el 2013, si no me equivoco, ¿no? Entonces, con 2 años, bueno, se puede hacer no tanto, ¿no? Pero ahora sí, por favor, nada le vamos a perdonar, Ahora sí. Gracias. Aquí hay una denuncia frontal en un centro poblado Santa Lucía, es un centro poblado de Santa Lucía del distrito de Uchice, en la provincia de Tocache, la región de San Martín, a donde hemos estado. Una zona terriblemente alejada, ¿no? Alejada, y hemos estado ahí, pues ahí yo duermo en suelo, en colchón, en cartón, bueno, no me estoy quejando, estoy comentando, pero ahí la directora vende uniformes a gente pobre. O sea, la gente en Perú, en Lima, dirá, pues porque está en Uchice, en Tocache, toda la gente es millonaria. No, habrán algunos pues millonarios, pues saber por qué actividad ilícita hay. Pero hay
una población de 3.500 padres de familia, que he conversado en varios colegios con ellos, que ganan sueldo mínimo, ¿no? Pero el comentario es esa denuncia formal que se ha hecho ya contra esta directora Lita Torrejón Romero, directora del Centro Educativo de Primaria en Santa Lucía, que vende uniformes al contado a todos los padres de familia. Ella no es un mercado persa para que ella venda uniformes, es para que enseñe, para que reemplace a los profesores faltones, ociosos o faltones o tardones o que se escapen del colegio. Sin embargo, ella se dedica a comercializar buzos, chompas, uniforme escolar. Y lo más grave, no le paga a los proveedores con sendas cargas notariales le cobran. O sea, el doble pecado. Y eso lo hacen la mayoría de directores, se dedican a hacer negocios en los colegios. Ahora, ese es un tema, ¿no? Concretamente, para muestra un botón. Esos miles de casos, pues, ministro Jaime Saavedra. Además, usted sabe, usted tiene una oficina de ética, moral, valores, pero ¿qué hace? Solamente del Ministerio de Educación corre traslado a la UGEL. Y la UGEL es un antro de corrupción que debe ser desactivado, porque ahí se pierden millones de soles, y con esos millones que se pierden en las UGELes que no se soluciona absolutamente nada, ni la parte pedagógica, ni la parte de compras de una serie de cosas donde todo es sobrevalorado al triple. Está de más, las UGELes deben ser desactivadas. Suficiente la ADREL y el Ministerio, siempre y cuando haya gente honesta, pero para eso hay que oxigenar. Tenemos funcionarios en el Ministerio 20 años. Igual que en el Banco Central de Reserva, ¿cómo se llama el presidente? Velarde, Julio Velarde, toda su familia, un nepotismo tremendo, hay más del 50% de familias, hay nepotismo que usted debe saber, doctor, ¿por qué no hay valientes aquí en el Perú? Claro. Julio Velarde, Jaime Saavedra, más de lo mismo. Miren. Y permíteme, antes quiero comentar, y está bien, doctor, después, usted es el entrevistado, pero sin embargo, yo cuando hablo de educación, por favor, míreme. Los sueldos de los profesores que estudian 5 años en universidades es menos de 1.500 soles. Y de los policías que solamente con un año de estudio de capacitación ganan el doble, más de 3.000 soles. Sí. ¿Eso es justo? ¿No? Los policías con un año de estudios, más de 3.000. Los profesores con 5 años de estudio en universidad, menos de 1.500, menos de la mitad de los policías. Entonces, ¿en dónde estamos? ¿En qué estamos? Gracias, doctor. Es parte de la realidad que nosotros estamos viviendo. Recuerde usted, doctor, como también nuestros queridos cibernautas, que en el Perú han habido más militares que demócratas como presidentes de la República. Y los militares no están preparados para gobernar el Perú. Mírenlo usted a Ollanta. Cuando Ramón Castilla también tuvo la oportunidad, un gran peruano, que le debemos pues a él la libertad de nuestras etnias negras, y qué grandes manifestaciones de capacidad. ¿Qué ocurrió? O sea, no es lo mismo tener una buena voluntad solamente para guiar los destinos del país. Cuando nuestro distinguidísimo héroe de los Andes, ¿no?, el demonio de los Andes, él también tuvo su oportunidad y lamentablemente no pudo dirigir los destinos del Perú de una manera deseable, ¿no? Porque son torpes, porque si se rodean de un equipo serio, de profesionales, de acuerdo, doctor, justamente ahí venimos. Ahí vamos, justamente. Nosotros no debemos equivocarnos otra vez en escoger a un militar como presidente. Con todo respeto a los militares, ustedes están mejor pagados, ¿no?, y mejor tratados que la civilidad. Ustedes han sido beneficiados con una serie de leyes y normas hasta el exceso por Ollanta Humala. Se retira Ollanta Humala y nos dejan a nosotros con una serie de leyes que son terriblemente peligrosas para la civilidad. Y usted se ha encargado de darle todas esas leyes que no eran necesarias, que ya estaban dadas en otras normativas, pero que ya usted ha hecho que ellos se sientan unos super civiles, ¿no es cierto? Y que, caramba, si un policía le dice ahora a uno una grosería porque le dio la gana, no, usted no le puede decir otra grosería porque inmediatamente a usted lo llevan a la comisaría, y evidentemente el espíritu de cuerpo malentendido, que es una cobardía extrema, ¿no?, hace que el policía sea pues la víctima, y nosotros estamos sufriendo las consecuencias 5, 8 y hasta 12 años. Entonces, ¿en qué país estamos, ¿no?, donde existen policías militares que ganan cantidades terriblemente diferenciadas a favor de ellos, más la gasolina que más regalan, la gasolina, ellos lo venden la gasolina a la mitad del precio, hacen barbaridad y media, y que sus sistemas de control están manejados por los mismos oficiales. ¿Saben qué? Deberían empezar por aplicar sistema de control desde los generales y coroneles, porque realmente
en esos niveles es que está la corrupción mayor. Luego que vaya bajando, señor ministro de Defensa, si puede, ¿no? Porque ya creo que usted lo van a sacar por haber cometido también una barbaridad, ¿no? En culpar a un programa, a una periodista, ¿no? Y todavía con qué delito, Dios mío. Bueno, pero regreso a una periodista valiente, a como una Roxana periodista, Cueva. Roxana Cueva es una periodista que nos ha dignificado, y a ustedes también, por Dios, o sea, a los decentes, a los decentes, no a los indecentes, que son los que están pegados todavía a Montesinos, y que desde allá reciben ustedes instrucciones. Ya pues déjense ustedes de ese tipo de pequeñeces espirituales, porque ¿saben qué? Ustedes se van a ir ya viejos, ¿no? Y los nietos que quedan, y se tendrán nietos, ¿no? E hijos, ellos son los que van a sufrir las consecuencias de su corrupción. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Y hay que recordar los 2.000 patrulleros que han comprado sobrevalorados al doble, al triple, más los accesorios que valen igual que el patrullero, y la última de hoy día, ¿no? Que hay un almacén con tanques de la policía hace 6 años que no pagan alquileres, el gobierno de antes, el gobierno honesto, ¿no? Y todos los vehículos, los tanques, están oxidados porque hace 6 años no se utiliza. Señor Ollanta, ¿qué hubiese hecho usted si hubiese enviado llamados de asesor? Cada tanque se hubiese puesto uno en cada comisaría. El hecho de que esté un tanque en la puerta de la comisaría ya es un respeto para la población, pero se han dejado que se oxiden, que se malogren, o sea, que se pudran ahí los vehículos y tanques, y se está debiendo creo que 6,5 millones en alquileres de hace más de 6 años. Es tanto el temor, doctor, y la imposibilidad de controlar, de que ellos mismos se controlen, ¿no?, que realmente ocurren estas cosas. Felizmente el pueblo peruano tiene la capacidad de haberse dado cuenta que la propuesta del APRA y de Fuerza Popular de haber ganado Keiko hubiese hecho el 4x4 regresado, ¿no?, que significa la sinvergüencería más grande, ¿no?, de explotarlos también a los policías de esa manera, y el sector privado sí gozar de los favores. Y otra cosa peor, ¿no?, que tanto Fuerza Popular como el APRA propusieron que el ejército, las Fuerzas Armadas salgan para acabar con la seguridad ciudadana. Oiga, por Dios, realmente más vergüenza no pudieron darnos en el exterior, porque del interior ya pues la gente como que no entiende esas cosas, pero por eso necesitamos mucha educación, y que los medios de comunicación regresen en esa democracia, esa apertura que necesitamos para que pueda tener un buen trabajo este gobierno y tener el control de la parte legislativa, que es fundamental y que se va a enfrentar, ¿no? Estos dos elementos, lamentablemente hablemos de esa palabra tan fea, va a haber un enfrentamiento en el legislativo con el ejecutivo, y nosotros los peruanos tenemos que salir beneficiosos, no tenemos que estar viendo cómo se pelean. Bien, doctor, nos queda un último minuto en este primer bloque y queremos su opinión sobre el ministro de Economía, ya designado por PPK. Bueno, el ministro de Economía, Torne, es un técnico. Yo la verdad que respeto mucho, yo también soy contador, también soy técnico en ese sentido, profesional, la contabilidad es una ciencia, la economía también. Sin embargo, a mí sí me preocupa que la tecnocracia sea la que gobierne un país, porque la tecnocracia, como su nombre lo dice, la técnica son aplicaciones de la ciencia. Cuando se olvidan de la parte humanística, especialmente las universidades que vienen controladas por el sistema inglés, norteamericano, y acá los sabiondos, ¿no?, de la educación, que comienzan a ser conciliables, a recibir plata y sacan sílabus y programas absolutamente divergentes de la realidad nacional, que ya vamos a conversarla, ¿no? En ese sentido de la educación tenemos que mejorarla. Es necesario, es urgente que este economista Torne sepa muy claramente que nosotros vamos a seguirle paso a paso, cuidadito con que esté pensando, ¿no?, que porque ganó PPK, que es un representante de la ultraderecha, del neoliberalismo, vamos a tomarnos como con cucharadita todo aquello que el ministro de Economía vaya a desarrollar. Yo tengo mucho cuidado y mucha observación con respecto a ese tipo de actuación de los famosos tecnócratas, y el señor Torne tiene que tener mucho cuidado con lo que hace. Bien, es la participación del doctor César Castro Balbi dentro de nuestro programa Conapafa Celuca Perú,
que dirige en la Casa de la Constitución el doctor Alberto Borea Odría. Hacemos una pausa y volvemos a un segundo bloque. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Continuamos con nuestro programa con APAFAS Educa Perú. Ya va a cumplir un año, esperemos celebrar el próximo mes nuestro aniversario. Doctor César Castro Balbi, con respecto al tema del IGB, la propuesta del gobierno que va a asumir el 28 de julio es bajar el 1%. ¿Cuál es su opinión? Bueno, el IGB, como hace un instante señalé, es el impuesto más importante que existe en todo el sistema tributario nacional. Que se baje el 1% tiene que ser lógicamente compensado con otros impuestos, otros gravámenes, ¿no?, que afectan a diferentes sectores. Estaría relativamente creyéndose que de repente esto puede tener un beneficio inmediato y que vamos a ver que las cosas van a bajar de precio, pero sin embargo de repente no es tan real esta situación, porque si bien es cierto, podría bajar un 1% y dar mayor capacidad adquisitiva, pero si a la vez no existe un aparato suficiente como para poder hacer que se aplique la inversión, el gasto público a sectores donde realmente van a generar un cambio estructural en la economía, un cambio en lo social. Estamos hablando del sector de educación primordialmente, pero no hemos visto todavía el sector salud. El sector salud es otra de los espacios que no se ha trabajado bien, ¿no? Manejados pues por grandes empresas farmacéuticas, ¿no? Y que ellos controlan la salud del Perú, lamentablemente, ¿no? Y acá los descontroles son tan groseros muchas veces, perdonando la palabra, ¿no?, que se venden productos que vienen de contrabando, ¿no? Y ese contrabando, a ver, señores de la SUNAT, ¿no?, no me digan ustedes que no ven pues en las fronteras, ¿no?, que entran tremendos camiones, ¿no?, y que están cargados de medicinas y de productos que son vetados en otros países y que llegan acá y están completando todo el círculo de venta miren más acá, por favor, en la avenida Bancay, ¿no? Miren cuántos tremendos emporios de venta hay de medicinas, ¿no? Aquí está Bancay, ¿no? Antes era Bancay. Y también Emancipación, ¿no? Emancipación también. Entonces,
Eso viene a colación de que, bueno, se baja el tributo, pero ellos ni siquiera pagan tributo, así que ¿qué le va a interesar? Al contrario, ¿no? Va a producir, sí, en contraposición, una inmediata, digamos, sensación de bienestar, pero no puede esto darse solamente como un premio, digamos, que nos hemos ganado porque el señor PPK llegó, ¿no? Y ellos macroeconómicamente han prometido esto, ¿no? Para mejorar la economía del país, para poder consumir más, ¿no? Pero de la mano el sector de inversiones no está acorde con su capacidad real de cumplimiento, entonces eso va a ser otro error, ¿no? Que no queremos volver a pagar, doctor. Usted es un técnico también, usted es un catedrático, es contador, es administrador, es con estudios de economía. Sin embargo, probablemente como eco del pueblo, a nombre de muchos miles de padres de familia, mi opinión es que sí está bien que se baje el IGB en el 1%, pero a su vez que se ensanche la base tributaria y que se elimine la exoneración de impuestos a los grandes, porque a un pequeño peruano, a un mediano peruano empresario, no le exoneran impuestos, le exoneran a los grandes y a los súper grandes. Igual, o sea, esos dos temas, ensanchar la base tributaria, que nadie evada, porque sabemos que la mayoría de empresas medianas y grandes, ahí en San Pancho, San Francisco, sin IGB, venden 1 millón con IGB y 1 millón sin IGB, y cuánta ganancia tiene. Eso es lo que no se ve en entrevistas importantes en los medios de comunicación. De esa manera, yo pienso que sí habría más ingreso de impuestos, a pesar de la rebaja del 1%, ensanchando la base tributaria y eliminando la exoneración a todos los engreídos y amigotes de los gobernantes de turno. Yo creo que sí vamos a tener buen ingreso. Mire, doctor, yo tengo una apreciación siguiente, ¿no? En lo político, que lo voy a también llevar, por supuesto, al lado tributario. En lo político, la CONFIEP hizo que ganen los fujimoristas en mayoría, porque son 73, ¿no es cierto?, legisladores. Para mí que fue un manejo, ¿no? Así me digan lo que digan, porque ya me dijeron que cómo no crees en la democracia, que no sé qué. Pues yo no creo pues en que 73 legisladores hayan sido escogidos por los peruanos. No lo creo, y no lo voy a creer nunca, porque eso es una torpeza máxima, en mi opinión. Perdónenme. Claro, el 40% de 130 en la vida de 73. Así es, primero. Y eso ha ocasionado y ocasiona que manejen, ¿no?, el poder suficiente como para que coloquen a una persona en la SUNAT que sea del color preferido de ellos, ¿no? Y la negociación con el Poder Ejecutivo va a ser muy difícil allí. Cuando estuvo la mujer la prima de Nadine, Tania Quispe, a quien la denunció con APAFAS. Porque por supuesto. Lo denunciamos formalmente porque tuvimos el informe del sindicato de la SUNAT, donde ahí también hay malversación, sobrevaloración y hay robo grosero en la SUNAT. Una de las cosas que hizo salir corriendo esta Sí, señora, salió rápido Tania Quispe. Por lo menos tuvo sangre en la cara. Bueno, por lo menos. Pero ¿qué podía hacer? No hay otros ellos, muy necios, ¿no? Internacionalmente, la minera más grande de oro del mundo, una de las más grandes del mundo, aquí salió con saldo negativo. O sea, él no iba a pagar impuestos porque es increíble, ¿no? No entro en cuestiones técnicas porque nuestros queridos cibernautas no van a seguirnos, ¿no? Lo llevo al plano más abierto, ¿no? ¿Cómo es posible que una empresa minera, la más grande del mundo, no obtenga utilidades sino pérdidas? ¿Saben qué? En Inglaterra le llamaron la atención, se asombraron cómo era posible que Yanacocha hubiese obtenido pérdidas. Imposible. ¿Cómo va a ser que una empresa en el mundo de oro resulte con pérdidas? ¿Qué había pasado? Que los técnicos, entre comillas, de la SUNAT, pues le pasaron una serie de cosas que contablemente no se permiten, y que también el sistema tributario, la legislación tributaria está hecha para beneficiar a las grandes empresas. Tienen un lenguaje que es un lenguaje totalmente inapropiado para poder actuar
para poder aplicarlo de una manera coherente. Y además, la SUNAT tiene una serie de prerrogativas, ¿no? Ellos son juez y parte. Y no hablemos del Tribunal Fiscal, que al final lo único que hace es darle la bendición a la SUNAT, ¿no? Las empresas más grandes, como ha citado el doctor Durán, efectivamente evaden, o sea, eluden, vamos a emplearme al término técnico, ¿no? La elusión famosa. Grandes estudios jurídicos en el Perú, grandes colegas míos que están en estudios jurídicos poderosísimos, lo que hacen es, conocen de los vacíos de la ley tributaria, ¿no? Y recomiendan a los legisladores que hagan y saquen tal y tal norma. Los legisladores, para no quedar tan mal, ¿no?, se copian de otros países, a veces taxativamente, o sea, quiere decir como están de otros países las normas, y la aplican. Cuando usted lee el Código Tributario, cuando quiere usted aplicarla, por ejemplo, al cumplimiento de la normativa, de las normativas con respecto a los extranjeros, usted encuentra un desbarajuste. Y no es que me sienta incapaz de decirles a estos estimados colegas, oigan, por favor, ¿no? O sea, no se hagan pues de la vista gorda. Años de años han lucrado ustedes con la pobreza de nuestro país por culpa de ustedes, ¿ah? Es que no solamente son los corruptos, señor Durán, doctor Durán, no solamente son los corruptos de la SUNAT, sino que estos asesores, como usted ha citado, son los que llevan a ese tipo de incapacidad, ¿no?, de poder aplicar la ley correctamente, y el sentido de la norma se la cambian de forma tal que efectivamente los chiquitos sí, pues tócale la puerta, si no entrega comprobantes de pago, ciérrale, ponle multa, golpéalo, ciérrale, pone unos papelones, ¿no? Entonces, pero a Yanacocha, no, por Dios, no me la toques, porque se amarga Inglaterra, se amargan los socios, los norteamericanos que han invertido en Yanacocha, se van a molestar, ¿eh? Como dijo un presidente, ¿no?, que ya no está felizmente, ¿no? Dijo, uy, cuidado que se vayan a molestar los chilenos, ¿ah? Vergüenza nacional, ¿no? Ya salió ese presidente, ¿no? Un gordito muy risueño, pero que realmente fue una vergüenza para el Perú. Lo que pasa, doctor, que hay que desratizar a los funcionarios que hay en la SUNAT, en el Ministerio, no solamente en el Ministerio de Educación, que conocemos monstruo por dentro, en el sector salud, en el Banco Central de Reserva, en el propio Congreso. Mire, ve, los congresistas igual, y hay asesores que son ayayeros, que ni siquiera son buenos técnicos para que asesoren bien a los congresistas nuevos en las futuras leyes, proyectos de leyes. Ellos así nomás a este grupete de pseudos asesores que solamente ganan buenos sueldos y no asesoran en nada. Porque me consta a mí, cuando me acerco, me llaman, yo ni voy porque pierdo mi tiempo cuando voy al despacho de un congresista. Me dice, señor Durán, presente sus proyectos, ¿no?, sus proyectos legislativos, porque tenemos una docena de proyectos, quieren que le presente, ¿no? Bueno, y por eso están los asesores, ¿no? Cada congresista tiene 3, 4 asesores, supuesto, y no hacen nada. Y con respecto a la parte económica, doctor Castro, también hay leguleyadas, tinteriadas, ¿no?, que hay en contabilidad, se hacen notas de abono, notas de crédito, y el extorro en la computadora, y se desaparecen normas, se desaparecen facturas, grandes montos de dinero, y eso lo hace la SUNAT. El propio Banco de la Nación también es otro gran problema que también debe ser desactivado, fumigado, desratizado, el asunto y las otras ratas, ¿no? El sistema de control, doctor, hay un sistema muy bueno, un sistema de control gubernamental. El sistema de control existe en el Perú. Lo que pasa es que los funcionarios, mire, pues, ¿a quién van a poner ahí, no? Si usted escoge un legislativo que tiene que negociar con un presidente que tiene, pues, la misma formación que el legislativo, ¿no? Son de la misma derecha, llamémosle así, porque no me gusta poner si derechos y si son zurdos o no sé qué, eso es lo de menos, ¿eh? Ni colores tampoco, porque ya felizmente pasó la historia, ni tampoco que son terroristas porque se opusieron, porque no le dio la gana, entonces ya hay que jalar. Esas guachaferías lingüísticas ya fueron eliminadas felizmente, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros los peruanos cuando se pongan de la mano, ¿no?, la persona responsable de la mayoría legislativa, ¿no?,
para que esté en esta situación, ¿no? He leído, pero sorprendido, como Torne dice que va a acercarse, y Saavedra también, ¿no? Cómo van a acercarse a buscar hablar con la señora Fujimori. O sea, van a tocarle la puerta a ver si le abre. Por Dios, o sea, ¿en qué país estamos? ¿No tienen ustedes vergüenza siquiera de hablar eso en los medios de comunicación? Mejor cállense la boca, ¿ya? Háganlo en silencio y cuando tengan un resultado efectivo, háblenlo, porque de verdad que da la impresión que ustedes no tienen dignidad, ¿no? Y están acostumbrados a actuar de esa manera que dan vergüenza realmente, ¿no? Limítense, ¿no? Ahora quería agregar una cosita, lo que dice el doctor Durán. Lo que dice el doctor Durán. Efectivamente, Herbert Marcuse, un filósofo de nacimiento alemán, nacionalizado norteamericano, decía, ¿no? Dijo en una obra, un ensayo sobre la liberación en el año 1969, ¿no? Herbert Marcuse citó que respecto a lo que estaba ocurriendo con los profesionales y la formación o deformación que se llama corrupción, ¿no es cierto? La deformación dentro de la formación se llama degeneración, ¿no? Se llama corrupción. Esa corrupción es de carácter interno primero, ¿de acuerdo? Y después también cuando uno llega a las universidades, como ya cité hace un momento, si los sílabos vienen pues a la Universidad del Pacífico, a la Universidad Católica, a la universidad, etcétera, que son las preferidas de los grandes grupos de poder. ¿Y por qué prefieren a esos profesionales? No porque sean más inteligentes, no, sino que esa currícula les sirve para sector financiero netamente, para que ellos vayan a aplicar esto y para que simplemente no les digan nada ni cuestionen nada, porque esos sirven a sus intereses. Pero ¿por qué no llaman a un economista de la Universidad San Marcos? ¿Por qué no llaman a un economista de universidades nacionales para que le pongan en su sitio que realmente lo que están haciendo es el seguimiento a un sistema que está obsoleto en el mundo y que tiene que ser cambiado en el Perú? Marcuse dijo, deben darse cursos en las universidades que deben dar un adecuado tratamiento respecto a la capacidad del hombre con instrumentos teóricos, con instrumentos conceptuales que puedan cambiar la realidad. Con esos instrumentos conceptuales se logra que un estudiante tenga capacidad crítica de la realidad. Cuando tiene capacidad crítica de su realidad y de la realidad, recién podemos creer que existe una capacidad para crear puentes entre el debe ser y el ser, o sea, lo que se imagina uno, ¿no? Lo que quiere que sea, con lo que es, o sea, con lo objetivo, y también, por supuesto, entre la teoría y la práctica. Pero si creamos universitarios que van a formarse de la manera, oye, tú me apruebas acá y simplemente esto de acá, no me cuestiones nada porque no te voy a dar tiempo ni que puedas decir nada en contra, ¿no? Y no proviene del sustrato del Perú, o sea, para nuestra realidad, desde nuestra realidad, para que se cree un sistema educativo desde la raíz de nuestra realidad, otro fracaso. O sea, señor Saavedra, cuidadito con esos sílabos, cuidadito con esos sistemas de educación que exijo, y por favor, ya usted está escuchando las críticas muy directas, sinceras en este programa. Usted tiene que ver que acá habemos muchos profesionales, mucho más de los que realmente a veces tenemos la oportunidad de aparecer en un programa tan importante como este, ¿no? Que le dicen a usted, cuidado, que estamos conscientes que lo que debe enseñarse acá entre 0 y 5 años son cosas que le van a grabar para toda la vida. Y a los universitarios tiene que darles capacidad, instrumentos suficientes para que puedan cambiar la realidad y no sean los que solamente busquen huecos, ¿no?, jurídicos en las leyes para que sirvan a un estudio jurídico poderosísimo, ¿no?, y que esos sirvan a los legisladores que no sirven para nada. Al final sigue la redundancia del error y bien dice un filósofo, dice que el errar es humano, ¿no? El errar es humano. O sea, uno se equivoca, todos nos equivocamos, pero el que persevera en el error, y esto no es una palabra fea que voy a decir si no está en el diccionario, el que persevera en el error es un estúpido, así que no lo seamos. Quisiera agregar lo del Ministerio de Educación de Jaime Saavedra.
Señores congresistas, señores ministros, señores periodistas, vayan al costadito nomás del Congreso, a una cuadra en Amazonas, ahí están todos los textos escolares del Minedu. ¿Qué es eso? ¿Quiénes les venden ahí en Amazonas los textos escolares del Minedu? Hablemos sobre la Contraloría General de la República, que es su fuerte, usted como CPC, contador público colegiado y auditor. ¿Qué opinión tiene de usted de la Contraloría General de la República? Y permítame una modesta opinión antes de su opinión de usted, señor contador. La Contraloría no controla ni audita a nadie. Su periodo del Contralor anterior fue de 7 años, de pésima gestión. El que ha sido designado rápidamente, últimamente, como Contralor, el actual, ha sido su segundo del Contralor Curi. Entonces, es igual o más de lo mismo. En la Contraloría no controlan ni auditan a nadie, y yo he hablado con muchos comisionados, funcionarios, que más de uno de ellos me ha dicho, mire señor Durán, usted tiene razón, ese director es corrupto, ese director de UGEL, aquí está todo mi informe, pero me ha llamado el jefe y me ha dicho que ese informe lo cambie, porque si no, me cuesta mi puesto de trabajo. Yo gano 4.500, tengo 3 hijos, me quedo en el aire, así que contra mi voluntad tengo que cambiar el informe. Esa es la Contraloría que hay. Entonces, ¿cómo va a ser bueno uno que es un inmugre del anterior? Es más de lo mismo, sino que ahora está haciendo aspaviento con un tema para decir que es bueno, ¿no? Que va a ser justo, pero no lo creo. Igual, ¿por qué yo soy tan suspicaz? ¿Por qué más de 1.000 funcionarios, burócratas y burrócratas de la Contraloría firman un memorial de apoyo al actual Contralor? ¿No será porque les va a condescender todas sus joyerías, probablemente sus tardanzas, sus faltas y sobre todo sus grandes sueldos, y no son efectivos? No hay un buen control, una buena auditoría de parte de la Contraloría. Se supone que la mayoría son contadores. En el fondo, sí, doctor, tiene razón. O sea, en el fondo, en la Constitución que tan adecuadamente, y voy a comprarle su libro, doctor Odría, que no he podido hacerlo, se lo prometo, y hay lamentablemente una escogencia del Contralor que también es lo mismo que sucede con el Poder Judicial. El Poder Judicial depende del Poder Ejecutivo, porque si no le dice sí señor al Poder Ejecutivo, entonces no recibe la plata cuando lo necesita. La Contraloría General de la República más o menos sufre lo mismo, pero es más conocida y se sabe más sobre este problema, porque efectivamente es el responsable del control, la aplicación del control sobre las empresas y fiscalización y control de las empresas del Estado. Claro. Entonces, allí viene el gran problema. Si es como en el ejército, ¿no? Si el coronel le dice al subordinado, al comandante, y el comandante le dice al mayor, y el mayor le dice al capitán, así, ¿no? Los de abajo tienen que subordinarse al de arriba. Entonces, espíritu de cuerpo. Por propiedad transitiva, todos los corruptos se avalan. Efectivamente. Se defienden. ¿Y cómo es que podemos pedir que se aplique sistemas de control si usted pone al gato de despensero? Ellos mismos son, como en el ejército, como en las Fuerzas Armadas, ellos mismos son los que controlan sus propios gastos, ¿no? Y la inversión, por supuesto, ¿no? Cuando la reciben, caramba, ¿no? Y dice, no, acá hay un equipo que va a controlar todos los gastos, que va a cumplir con la labor que... Cuando ellos mismos son, o sea, ¿usted cree que un coronel o un comandante que esté abajo del general que está arriba se va a oponer y le va a decir, oye, esta gasolina, ¿sabes una cosa? No me la vayas a poner porque no puede ser, ¿ah? ¿Usted cree que el comandante le va a decir, no, señor, disculpe, pero yo en este momento soy el responsable de esto? ¿Usted cree que le va a decir al general? Entonces, no puede desobedecer. Efectivamente. La orden se cumple sin murmuraciones. Efectivamente. O sea, ese tipo de conducta es lo que la Constitución actual permite. Y si nosotros no cambiamos la Constitución en una serie de campos y aspectos, no vamos a poder hacer cambios reales. Por eso a mí me preocupa sinceramente que una institución tan importante como la Contraloría General de la República esté incumpliendo y solamente sea lo mismo, más de lo mismo, como ha citado. Yo lamento esto porque el Contralor es un contador público como yo.
Así que, colega, ya que estamos hablando entre colegas, tú sabes que existen sistemas de control que debemos aplicar. Las auditorías, que son las revisiones, tienen que darse en la calidad que realmente nos enseñan pues en las universidades, pero fundamentalmente como profesor de ética profesional que soy, te recuerdo que tú también has seguido cursos de ética y que la ética alimenta lo que es la verdad, la necesidad de ser honesto, transparente, porque no hay otra forma de ayudar a tu Perú si tú crees que estando ahí vas a hacer lo que realmente te ordenan. Entonces mejor retírate, sé decente, ¿no? Un abrazo para ti, te deseo lo mejor. Doctor Castro, así como Torongo no come Torongo en el Congreso, igual en la Policía Nacional entre policías no se comen. Y aquí voy a denunciar una vez más al inspector general de la Policía Nacional, el inspector general de la Policía PNP, Policía Nacional del Perú, está en Aramburú. El señor acepta de que 40 colegios policiales, los coroneles y comandantes hagan de las suyas, hagan lo que quieran, aparte de la frivolidad, ¿no? Y el inspector no dice nada. Y debajo de la inspectoría y del colegio que dirige un policía, que no debería dirigir ninguno, porque para ser director tiene que ser licenciado en educación mínimo, si no es magíster o doctor en educación. Entonces, el inspector permite todo este pésimo manejo de los 40 colegios policiales, y en el intermedio hay un DIVEDU, una dirección de la policía, como la UGEL, el equivalente a la UGEL, igual que la UGEL es un antro de corrupción que no soluciona ninguno de estos 40, tan es así que van a ser, para su conocimiento, el ministro Jaime Saavedra, que usted tiene sangre en la cara, debe renunciar, no debe estar atrás de PPK, por el contrario, así él le ruegue, usted no debería aceptar. Y no saben que en la Policía Nacional el 60% del presupuesto del ministerio se le paga a los profesores y el 40% al Ministerio de Interior, pero a los demás trabajadores les pagan las APAFAS. Las APAFAS pagan un colegio de la Policía Nacional acá en Cinco Esquinas por Barros Altos, 20 trabajadores, 20 profesores lo paga la PAFA. Pero el ministro demagógicamente sale a decir que la educación pública es gratuita, que no se pague nada. Y sobre todo, ¿qué hacen? Que no se aporte la cuota de PAFA, que sí está dentro de la ley. Eso debe ser algo obligatorio, con carácter obligatorio, lo único que debe ser permitido para aportar en un colegio por un padre de familia es la cuota de PAFA. Si igual el ministro dice no, ¿y qué hacen? Los padres no le pagan a su PAFA, pero la PAFA tiene que pagar 20 profesores. Pero ¿qué hacen los directores? Encierran a padre por padre de familia y lo esquilman, le cobran por uno y otro concepto. Señor PPK, señor Premier, señor ministro de Economía, el propio Jaime Saavedra, si la Constitución Política del Perú, la Ley de Leyes, señala claramente que la educación pública es gratuita, ¿por qué los 50.000 directores cobran? Los 50.000 directores cobran, entonces todos son cobros indebidos. Entonces aquí todo el mundo hace lo que quiere, nos quedan 2 minutos y queremos hablar sobre la problemática en el sector salud, que también nosotros con la PAFA ha declarado en emergencia nacional, tanto en el sector educación como en el sector salud. Porque en el sector salud no hay medicinas, no hay vacunas, no hay reactivos y encima la indolencia de médicos, obstetrices y enfermeras. Su opinión, doctor Castro, nos quedan 2 minutos. Bien, el sector de salud es uno de los sectores que sufre el sistema que existe, el sistema neoliberal, ¿no? Donde el sector salud no le interesa a Confiat no le interesa, pues, solamente le interesa cosas inmediatas, cosas que le puedan rendir utilidad. Lamentablemente el sector salud está en una crisis terrible y eso lo sentimos. Hace poco nomás acá en Lince, yo presencié cómo a una señora que estaba con un dolor de muelas terrible, no la atendieron porque no podía llegar a donde ella sacó en el RIMAC su SIS, Seguro Integral de Salud. Y había un gordo, un hombre gordo, un empleado, que no le dio la gana de hacerle el cambio urgente que necesitaba la señora, porque no le dio la gana, pues acá en Lince, ¿no? Y detrás de salió una señora, me acuerdo que yo reclamé, ¿no? Y la mujer trataba de hacer como que yo le estaba empujando, o sea, una cosa pero realmente vergonzosa. Lince, mi distrito, yo he visto, y yo sí le digo al alcalde le digo, oiga, estimado amigo, ¿no? Primer vecino de Lince, dese sus vueltecitas, pues, usted vive en otro distrito, ¿no? Pero véngase pues para acá, porque usted ha sido elegido por Lince, para Lince. Vea usted lo que está pasando en el centro de salud. Vea usted cómo, señor,
ese centro de salud que es solamente un reflejo de lo que realmente sucede en todo el Perú. Las mafias que hay que controlan el sector salud, los médicos buenos son cada vez más hay menos médicos que realmente se sacrifican y hacen cumplir el juramento hipocrático. Existe ahora una mafia acá mismo en el local donde usted, señor, ha hecho un enorme centro, ¿no?, de salud. Municipal. Ahí están, un centro municipal. Están haciendo presentación como que cirugía estética es importante para la salud. Oiga, por Dios, o sea, si realmente eso es algo que no debe hacerse conocer, yo le digo, señor alcalde, dese una vueltecita, ¿ya? Dese una vueltecita, porque está bien ganar dinero, pero con decencia, ¿no? Eso sucede en los centros médicos municipales, en las postas médicas, en los centros médicos de todos los distritos, sobre todo los conos, y mucho más grave es en la sierra y en la selva, y mucho más grave aún en los centros poblados. Y ojo, para terminar medio minuto, salud no se queda atrás, salud. Bueno. La gran Bajigo, que todos los días sale en televisión sonriente, ¿no?, y tiene mucho dinero en la bolsa de valores, tiene muchas propiedades sobrevaloradas, subvaluadas, hace lo que quiere, y los pacientes que aportan, los viejitos que no los atienden, les citan de aquí a 1 mes, a 3 meses, a 6 meses, hasta que se mueran. La pésima atención de salud también. Para eso, doctor, justamente hay sistemas de control que se deben aplicar, auditorías que tienen que aplicarse, pero si no lo hacen, déjenle el sitio a otro lado. Y vamos a entrar fuerte, ¿eh? O sea, los profesionales, yo lo invoco al Colegio de Contadores Públicos, al Colegio de Abogados de Lima, del Callao, también que yo soy del Callao. Tienen ustedes la responsabilidad ética de actuar. No hay otra posibilidad. Ahora viene un sistema, se va a imponer un sistema terriblemente abusivo, porque todo va a ser centrado en las inversiones. Está bien la inversión, pero la inversión con calidad humana. Oiga, necesitamos cuidar nuestro ambiente. Vienen acá desesperados los alemanes vienen a tomar sopa y comida bien rica de acá, ¿no? Y no saben cómo hacer, porque en su país y en Estados Unidos también hay una desgracia porque ellos mismos lo han descontrolado. Así que, por favor, cuidemos lo que nosotros tenemos, bien las inversiones, pero mejor todavía una salud y una educación que sí construye, que sí es permanente y que necesitamos para nuestro país. Agradecemos la participación del distinguido doctor César Castro Balbi, CPC, contador público colegiado, auditor, abogado y catedrático en la Universidad del Callao, ex candidato a la alcaldía del distrito de Lince. Ojalá que vuelva a postular y ganen esta vez, distinguido, porque queremos profesionales, y para ello, pues por falta de educación a veces no sabemos elegir ni siquiera nuestras autoridades locales. Muy bien, agradecemos a todos los televidentes. Pueden ver este programa en YouTube, en Conapafas Educa Perú TV, o en www.casealaconstitucion.com. Muy buenas noches. Será hasta el día de mañana. Muchas gracias, doctor.